hermano. Así que estos son los 3 tópicos que vamos a estar, Dios mediante, reseñando hoy, hermanos. ¿Qué significa que Felipe haya sido arrebatado? ¿Qué significa que Enoc haya sido arrebatado? ¿Qué quiere decir arrebatado? ¿Qué quiere decir que Enoc desapareció? Amén. Y entonces hay unos puntos adicionales que yo le añadí a esta pregunta para poderla contestar, y es una de las que vamos a cubrir. La segunda pregunta es, muchas personas te dicen, voy a orar por ustedes, y a otros se les recomienda, ora por esto o aquello. Pero si estas personas no son hijos de Dios, o sea, no son cristianos, ¿en realidad son efectivas esas oraciones delante de Dios? ¿Son escuchadas por Dios para responderlas? Amén. Así que vamos a abundar en esa pregunta también. Y la tercera pregunta para esta noche es, la gente a veces pregunta, ¿por qué tú dices que tu iglesia, además de bíblica, es fundamental? ¿Qué quiere decir ser fundamental? Amén. Y vamos a contestar esa pregunta también. Es posible que cuando vayamos a través de esta pregunta, posiblemente surja quizás la necesidad de abundar más en lo que yo he preparado. Si fuera así, no hay ningún problema. Lo que hacemos es que nos lo llamamos, como dice, de asignación. Y cuando vayamos, por ejemplo, el mes que viene al mismo foro, pues entonces decimos, mire, la asignación de lo que se nos quedó pendiente la vez pasada es esto y esto y esto. Y ahí entonces continuamos con las preguntas nuevas. Amén. Muy bien. Así que vamos a ir entonces a la primera pregunta. ¿Qué significa que Felipe haya sido arrebatado? Versus Enoc. ¿Qué significa que Enoc fue arrebatado? ¿Y qué quiere decir arrebatado? O sea, cuando dice arrebatado, ¿qué quiere decir? ¿Y qué quiere decir entonces que Enoc desapareció? ¿Ok? Vamos a ir sobre esto. Muy bien. Usted recuerda, ¿verdad? En el caso de Felipe, esta historia en Hechos la estuvimos cubriendo hace como 4 semanas, donde en Hechos 8:39 dice, cuando subieron del agua, o sea, después de haber bautizado Felipe al eunuco etíope, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Y el eunuco no le vio más. Y la pregunta obviamente original aquí, ¿qué quiere decir esto de arrebatar? O sea, ¿qué pasó? ¿Se arrebató? ¿Se fue? ¿Se desapareció? Simplemente se fue caminando y el eunuco se distrayó y no lo vio. O sea, ¿qué fue lo que pasó? Para esto, pues hay que ver lo que quiere decir la palabra como tal. ¿Okay? Aquí hay dos elementos. Uno es, en esta porción, y esto lo vamos a estar viendo más adelante, de hecho, uno de los puntos en la tercera pregunta, una de las definiciones de ser fundamental es la interpretación literal de la Biblia. La Biblia tenemos que interpretarla literalmente. Bajo ninguna circunstancia debemos entender que la Biblia es alegórica o imaginaria o simbólica. Claro, hay alegorías, hay simbolismos, hay parábolas, amén. Hay porciones que son alegóricas en muchos sentidos, pero esas son las excepciones. ¿Okay? Fundamentalmente, ¿verdad? O cohesivamente, la Biblia es literal. ¿Por qué? Porque el Señor no va a dejar a la interpretación ni la imaginación de nadie su palabra santa, que tiene que ser exacta, perfecta e infalible. Amén. Por esa razón es que la Biblia debe interpretarse literalmente. Así que la primera opción cuando venimos aquí, cuando dice el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, pues vamos a ver lo que literalmente quiere decir la palabra griega que está detrás de arrebató. Acuérdense que el Nuevo Testamento se escribió en griego. Amén. En algunas porciones de la Biblia se usa arameo en el Antiguo Testamento, pero el Antiguo Testamento en su totalidad, con pocas partes, por ejemplo, algunas porciones de Daniel, pues son en hebreo como tal. Hay algunas palabras que son en arameo. Arameo es un idioma semítico que se usaba en el norte de Siria, en lo que hoy es el norte de Irak, Irán, ¿ok? En la región que se llamaba Aram, que fue, o Arán en algunos momentos, que fue donde primero paró Abraham cuando salió de Ur de los Caldeos, si recordarán. Así que es bien parecido al hebreo, pero es más antiguo que el hebreo. Algunas porciones del Señor, cuando el Señor dice, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que dice, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado en la cruz? Esas palabras Él las dice
en arameo, porque arameo era el idioma de la calle, era el idioma que hablaba todo el mundo en el tiempo de Jesús, todo el mundo que era hebreo. ¿Okay? El idioma hebreo puro como tal solamente lo hablaban las personas más estudiadas, ¿ok? Personas que eran comunes, y el idioma que la gente usaba en común entre judíos era el arameo, ¿ok? Pero en este caso, era fuera de este paréntesis, vamos a ver la palabra griega que está detrás de arrebató. Cuando vamos allí, la palabra arrebató, ¿ok? Es harpazo, ¿ok? Casi parecería como zarpazo, pero es harpazo o harpazo, ¿ok? Literalmente quiere decir raptado, ¿okay? Y en otras palabras, agarrado y llevado, secuestrado, podríamos decir, tomado. O sea, da la implicación clara de que estaba allí y algo lo agarró y se lo llevó y ya no estaba allí. ¿Okay? De cualquier forma que la miremos, la palabra arrebató es que Felipe estaba allí y después no estaba. ¿Y qué fue lo que pasó según el contexto? Bueno, el Espíritu del Señor agarró a Felipe, se lo llevó y lo llevó a otro sitio. Dice la palabra que apareció en Azoto. ¿Okay? Aquí vemos, ¿verdad? Este gráfico que nos habla de el ministerio de Felipe y de Pedro. Sabe que Pedro eventualmente fue a Cesarea a predicar y todo, ¿verdad? La parte verde, línea verde, es digo yo, la ruta que siguió Felipe. Y como, ¿verdad? Felipe iba caminando de Jerusalén a Gaza en ese camino, y en algún lugar por aquí en el desierto, ¿verdad? Es que se entiende que había agua como para bautizarlo, y ahí fue que se le bautizó. Entonces dice la palabra que el Espíritu lo arrebató y Felipe se encontró, o sea, en Azoto. Azoto es aquí arriba. ¿Okay? Cuando usted viene a ver, estaba, qué sé yo, a, no sé, 7, 8 millas al norte. ¿Ok? Él se encontró en Azoto, como quien dice, de momento Felipe, cuando vino y a darse cuenta, ya no estaba alrededor del eunuco. ¿Ok? Simplemente lo que vemos aquí es que Felipe desapareció porque el Espíritu lo agarró, o sea, Dios mismo lo agarró y se lo llevó del desierto y lo puso en otra ciudad. ¿Ok? Entonces, si usted va a diferentes comentarios bíblicos, van a tratar, muchos de ellos dicen, no, pero es que lo que pasa, que lo que puede querer decir ahí es que, pues, que el Espíritu le dijo que caminara y llegara a Soto. Pues, pero si hubiera sido así, hubiera sido literal. Recuerde que la palabra de Dios es literal, hermano. La palabra del Señor no quiere decir cosas si esa no es su intención. La intención de ella es hablar las cosas claras. Perdón. Así que, cuando uno intenta, ¿verdad? Otras personas intentan negar la manera milagrosa de cómo Felipe desapareció, es algo fútil, ¿verdad? Es algo vano. ¿Por qué? Porque las mismas palabras que dice, las dice tan claras, que dice, Señor, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y se encontró en Azoto. ¿Sí? Pero hay otras porciones bíblicas donde se nos describe exactamente lo mismo con otras personas. ¿Okay? ¿Qué quiero decir? Que esto no fue la única vez que sucedió. Amén. Vamos a ver algunas de ellas para que usted pueda ver. Hay una que se encuentra en Primera de Reyes y en Segunda de Reyes, así que vamos a ir allá. Primera de Reyes 18:12 dice, y acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa. Y al venir yo y dar las nuevas acá, al no hallarte, él me matará. Y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. Déjame darle un poquito de contexto aquí. Este varón que está hablando en el versículo 12 se llama Abdías. Abdías era un siervo del rey Acab, el que él menciona aquí. Acab era el esposo de Jezabel, para que vayan viendo de qué estamos hablando aquí. Y entonces este rey malvado simplemente quería buscar a Elías para enjuiciarlo y echarle la culpa de todo lo malo que estaba pasando en su reino. Las cosas en el reino de Acab estaban mal porque Acab era una persona mala con velocidad. Y él quería hacer todas las cosas al revés, como Dios les mandaba. Y después le quería echar la culpa a alguien. ¿A quién le quería echar la culpa? Al profeta de Dios, a Elías. Pero Elías, el Señor lo había protegido milagrosamente a través de toda su vida. Y lo que está diciendo aquí es que Abdías llevaba un tiempo, pero
larguísimo buscando a Elías. Y un día lo encuentra. Y ahí cuando lo encuentra, Elías le dice, pues está bien, dile a Acab que me encuentre en tal lugar. Y Abdías le dice, ¿tú te crees que yo soy bobo, señor Elías? En cuanto yo dé la espalda para ir a buscar a Acab, el Espíritu de Jehová te va a llevar a otro lugar. Y cuando yo venga con Acab, cuando yo venga aquí y no te encuentre, ¿qué va a hacer Acab a mí? Me va a matar por hacerle perder el tiempo. ¿Okay? Así que eso es lo que está diciendo. ¿Qué quiere decir aquí? Abdías claramente estaba seguro que Jehová se podía llevar a Elías. Ahora, la palabra llevará, que está en hebreo, se traduce llevará en español, es nazá. Y nazá quiere decir levantar, o cargar, o tomar, o la combinación de ellas. O sea, prácticamente tiene mucho que ver con lo que estamos viendo aquí. ¿Ok? Cargar, tomar, llevar, ¿ok? Levantar. Es el mismo sentido. O sea, aquí lo que está diciendo Abdías, yo sé que el Espíritu de Jehová te puede llevar como que de aquí a allá, así en un instante. Y estoy casi seguro que eso es lo que va a pasar. Por lo tanto, por favor, no, no hagas eso porque me va a costar la vida a mí. ¿Amén? Así que vemos esta evidencia. Ahora, eso que dice ahí Abdías, ¿habrá pasado realmente en el futuro? Pues vamos a ver lo que nos dice 2 de Reyes 2:16. Acá vemos. He aquí, dice 2 de Reyes 2:16, y dijeron, he aquí hay con tus siervos 50 varones fuertes. Vayan ahora y busquen a tu Señor. Quizá lo ha levantado el Espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Déjeme darle un poco de contexto aquí. Ahora le damos fast forward a la historia de Elías, y ya Elías estaba terminando su ministerio y estaba ya preparando a quien iba a continuar su ministerio profético, que se llamaba Eliseo. ¿Okay? Eliseo es este varón que vemos aquí abajo, y Elías lo vemos aquí en el torbellino. Vamos a explicar qué pasa. Lo que estaba sucediendo era, ¿okay?, que Dios se había llevado a Elías y se lo llevó en un torbellino. Amén. Hay gente que dice que a veces uno dice se lo llevó un carro de fuego, pero no. Es que dijo, Jehová, 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 carro de fuego de Jehová, Dios grande y poderoso. Eso fue lo que se imaginó Eliseo. Pero dice que Elías, Dios se lo llevó en un torbellino, o sea, como si fuera un tornado. Solamente que los que andaban con Eliseo, como no habían visto cuando Dios se llevó a Elías, le decían a Eliseo, oye Eliseo, vamos a hacer una cosa, mira, aquí hay 50 muchachos, 50 jóvenes, vamos a dividirnos y vamos a buscar por todos lados, porque lo más seguro, Dios se llevó, levantó a Elías y se lo llevó de aquí y lo puso en algún monte o en algún valle. ¿Qué quiere decir eso? Que es obvio que Dios hacía esto en el pasado, posiblemente de personajes que aún ni se nos narra en la Escritura, pero en este caso lo hizo literalmente con Elías, amén. Y levantado, aquí es la misma palabra que vimos acá, llevado, ¿okay? Exactamente lo mismo, nazo, nasa, ¿okay? Así que es la misma palabra. Así que la Escritura dice claramente que los siervos de Eliseo pensaban, estaban seguros que el Espíritu de Jehová se habría llevado a Elías, y literalmente así fue como pasó. Así que el Señor se llevó a Elías. ¿Okay? Ahora, si vamos un poquito hacia atrás y vamos a Génesis, ¿verdad? En Génesis 5:24 nosotros leemos, estaba hablando de las primeras genealogías, de las primeras, creo que son 7 u 8 generaciones de Adán para acá. Y cuando describe a Enoc, dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. ¿Okay? No se nos dice nada más, solamente habla en específico, le da un poquito de detalle sobre la vida de Enoc, ¿verdad? Muchas personas se imaginan Enoc quizás esperando que Dios se lo llevara de alguna forma. ¿Okay? La palabra llevó, en este caso es lakaj, ¿okay?, que quiere decir llevar, agarrar, obtener o recibir, como que dice, lo recibió Dios arriba, o sea, como que lo transportó y lo recibió arriba. Llevar, agarrar.
la misma connotación que tiene nazá, ¿ok? Que simplemente quiere decir levantar, llevar, arrebatar, como cuando el Señor arrebató a Felipe. Así que Dios nos está diciendo claramente aquí que Él se llevó a Enoc. ¿Por qué se lo llevó? Pues no sé. En hebreo también, ¿verdad? Ese es hebreo esa palabra, sí. No sabemos por qué se lo llevó. Sí sabemos que caminó con Dios, pero sabemos que Set, tercer hijo de Adán, también caminó con Dios, pero Dios no se llevó a Set. Sabemos que Adán caminó con Dios después que el Señor lo restauró, pero no hay evidencia que se lo haya llevado. Pero el Señor quiso llevarse a Enoc. ¿Por qué se llevó a Enoc? No se nos dice. ¿Okay? Por eso es que en muchas formas, si vamos bien al frente allá al libro de Deuteronomio y principios del libro de Josué, donde se nos relatan las dos ocasiones, cuando Moisés muere en la presencia de Dios y Dios esconde el cuerpo de Moisés. O sea, no permitió que los hijos de Israel lo sepultaran, muy seguramente para evitar culto a las tumbas o culto a Moisés, porque mucha gente lo consideraba, claro, algo más que un varón de Dios, no simplemente como debería ser. Pero el Señor se lo llevó. Hay muchas personas que dicen, bueno, el Señor se llevó a Enoc, porque posiblemente cuando se nos menciona en Apocalipsis 11, que el Señor va a enviar a 2 testigos que prediquen su palabra 3 años y medio en Jerusalén, ¿te recuerda esto? Pues posiblemente dicen que ese es Enoc, porque Enoc no murió. Y Moisés, porque muy seguramente el Señor se lo llevó a sí mismo vivo. ¿Ok? Es posible. No sabemos en realidad. ¿Ok? Puede ser que sea Enoc y sea Elías también, por la misma razón. ¿Ok? Así que no estamos muy seguros, pero podría ser cualquiera de los tres o podría ser que ninguno de ellos fueran otros testigos bíblicos como tal. Pero podría ser esa la razón por la cual el Señor se llevó a Enoc. ¿Ok? Así que el Señor se llevó a Enoc, el Señor se llevó a Elías, el Señor transportó a Felipe. Pero eso no se queda ahí. Hay 2 ocasiones más en el Nuevo Testamento. Una de ellas es específica con Pablo y otra es grupal. Vamos a ver la parte que es específica con respecto a Pablo. La prueba es definitiva de que Dios se llevó a Enoc, Elías y transportó a Felipe, la vamos a ver ahora en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Se recuerda que a Felipe el Espíritu lo arrebató, harpazo. ¿Recuerdan esto, verdad? Esa misma palabra se emplea en 2 citas bíblicas más. 2 Corintios 12, versos 2 y 4. Y en 1 Tesalonicenses 4 y 17. Okay. Mire cómo dice, en 2 Corintios 12:2 dice, conozco un hombre en Cristo, esto es Pablo hablando, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. O sea, él conoce un hombre, ¿de quién está hablando él aquí? De él mismo. Lo que pasa es que es la forma, ¿verdad?, gramatical de él mismo decir esto. O sea, ¿por qué él está hablando eso en manera como en tercera persona, pero se refiere a él, obviamente? Entonces, él dice, hace 14 años, de cuando escribió Corintios, 2 Corintios dice, fue arrebatado, ¿verdad?, hasta el tercer cielo. El tercer cielo, en los tiempos, ¿verdad?, bíblicos, se le llamaba, okay, ¿cuál era el tercer cielo? El primer cielo es el que usted podía ver donde estaban las nubes. ¿Okay? Eso era lo que coloquialmente se llamaba el primer cielo. El segundo cielo era donde estaban los astros, ¿okay? Que era, por ejemplo, donde estaba la luna, el sol, las estrellas de la noche y todo. Entonces, el tercer cielo, más allá de todo lo que se veía, se usaba para llamar la morada de Dios. ¿Okay? Así que lo que está diciendo Pablo aquí es que hacía 14 años, él no sabía si era que Dios se lo había llevado con todo y cuerpo, o si fue que Dios llevó su alma allá y la regresó. Él no lo sabía, no es importante, él dice, Dios lo sabe. Y fue arrebatado, harpazo, hasta el tercer cielo. Y 2 versos más para adelante dice, fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables
que no le es dado al hombre expresar. El paraíso también se nos narra en la parábola del rico y Lázaro. ¿Ok? Se le reconoce también como el seno de Abraham. El Señor Jesucristo se refirió al paraíso cuando le prometió al otro ladrón que estaba en la cruz, en la otra cruz, cuando aquel le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, y él le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué es el paraíso? El paraíso es donde están las almas salvadas ahora mismo. ¿Esperando qué? Pues esperando los cielos nuevos y tierra nueva, hermano. Porque todavía no han venido los cielos nuevos y tierra nueva. ¿Dónde entonces están los que murieron en la fe? Pues están en el paraíso. Lo que la palabra del Señor llama el seno de Abraham. O sea, donde están los justos ahora mismo. ¿Amén? Los justos del Antiguo Testamento y los justos, los creyentes del Nuevo Testamento. Así que lo que está diciendo Pablo aquí es que el Señor Harpazo se lo llevó, lo transportó al paraíso. Para allí oír palabras inefables. ¿Qué es inefable? Son cosas que él vio, entendió, pero que cuando volvió a la realidad de esta vida, él no las podía ni explicar. Eso nos da una idea de las cosas, cuando la palabra del Señor dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni se las ha imaginado el corazón del hombre, son las que Dios tiene reservadas para los que le aman. ¿Okay? Y entonces es obvio que, por eso yo siempre digo, hay cosas del Señor que la mente de uno no le da a uno para entender. ¿Okay? Así que se entenderán cuando estemos allá. Así que el Señor harpazo a Pablo. Pero no crea que Pablo va a ser el único. ¿Ok? Así que esto es lo que estaba explicando ahora. Ahora, la última ocasión, y yo creo que es la que confirma todo esto, en 1 Tesalonicenses 4:17, la palabra dice, luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. ¿A quién se refiere ahí? A los creyentes, hermano, a los cristianos, a los hijos de Dios. Está diciendo Pablo, mire, no se pongan tristes. Uno no va al muerto al hoyo y al vivo al retoño. Eso no es como dice la gente por ahí. Nosotros, ¿verdad? Los que ya murieron en Cristo, no fue que se murieron y perdieron la oportunidad de ver al Señor cuando el Señor venga. No, no. El Señor se va a llevar a su iglesia. Harpazo es la misma palabra. ¿Okay? Arrebatado, harpazo. De la misma manera que el Señor se llevó y transportó a Pablo, ¿verdad? Si fue físicamente, él dice la probabilidad en el cuerpo, se lo llevó y lo regresó. Y se llevó a Felipe y lo transportó de una ciudad a otra. Lo mismo va a hacer con usted y yo, mi hermano, y con todos los creyentes. Ya sea que estén vivos, se los lleva directos transformados, y si están muertos, serán resucitados. Amén. Esta es la primera resurrección. La palabra del Señor dice en Apocalipsis, bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección, porque la muerte no tiene potestad sobre ellos y reinarán con Cristo 1000 años. Amén. Esto es en el milenio, antes de ir a cielo nuevo y tierra nueva. Así que, hermano, ¿hay alguna pregunta? O sea, lo que nos está diciendo aquí es que sí, el Señor se lleva a la gente y el Señor nos va a llevar a nosotros, literalmente. Medita Lorian tiene una pregunta. Yo creo que puedes hablar por ahí. Sí, Dios le bendiga. Mi pregunta es con respecto a esto. Meditando aquí en este último versículo, ¿podría ser que esos arrebatamientos anteriores fueran como tipificando eso mismo que va a ocurrir con nosotros en el futuro? Exactamente, o sea, estos arrebatamientos que vemos en el Antiguo Testamento son anticipos de lo que el Señor va a hacer. El Señor se llevó a Enoc como un anticipo a que el Señor se va a llevar los suyos. El Señor se llevó a Elías como un anticipo
el Señor se llevó a Felipe y lo movió de un sitio a otro como un anticipo. Y el Señor se llevó a Pablo y lo regresó como un anticipo. Te dirás, como calentando los motores. Sí, sí. Él no necesita calentar motores porque él hace las cosas de un alón. Pero para que usted pueda ver que sí, el Señor se va a llevar a la iglesia. Amén. Bajar paso la iglesia, como lo dijo. Amén. Así que sí. ¿Qué pasó con Felipe? Fue literalmente movido de un lugar a otro. Pero eso no es nada comparado con lo que el Señor nos va a llevar de aquí y nos va a llevar a su presencia, que es mucho más lejos. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Alguna pregunta más, hermano, con este tema? No sé si contestó bien la duda. Sí. Pastor, tengo una pregunta. Sí. Cuando se comenta y se dice, el Señor taló a una persona. Taló. A un creyente, o sea, no, el Señor, vamos a poner que me haya talado, vamos a ponerme yo en mi lugar, que el Señor me taló a mí. Bueno, el contexto de talarlo, ¿verdad? En puertorriqueño es que el Señor se implica que quizá por el pecado de ese creyente, el Señor decidió llevárselo. Ok. ¿Okay? O sea, dice que se adelantó como si fuera que le adelantó el pasaje. Le adelantó el pasaje. Exacto. De hecho, nosotros podemos abundar sobre ese tema como una de las preguntas. ¿Ok? Lo podemos apuntar porque en una ocasión, recuerdo yo estuve explicando esa implicación en uno de los sermones. Recuerdo que estaba hablando de un varón que conocí, que él le pedía a Dios que, Señor, si tú ves que yo voy a salirme de tus caminos, si ves que yo voy a pecar, no sé si recuerdan eso, pues mejor me lleva. ¿Okay? O sea, y a todas luces se vio que Dios cumplió lo que él pidió. ¿Ok? Voy a apuntarlo aquí. Ok, lo estoy apuntando. El que Dios taló. Ok, vamos, lo tenemos eso también para poderla contestar con la evidencia bíblica. Amén. Aunque yo sé que usted va a abundar en eso en el futuro, pero quiere decir que cuando es talar es a un creyente, no es a una persona que no ha conocido al Señor. Bueno, también el Señor, o sea, cuando se dice comúnmente por aquí en Puerto Rico, casi siempre se refiere a los creyentes. Okay. Pero, por ejemplo, el domingo vamos a ver que Dios taló a Herodes Agripa. En el sentido de Herodes no era creyente, pero Dios lo taló en obvio castigo a su arrogancia. O sea, un castigo. Lo vamos a ver porque eso está descrito en el capítulo 12 de los Hechos al final. Y lo vamos a ver el domingo como parte del sermón. Amén. Así que lo puse aquí para entonces estudiarla más en detalle en el futuro, como parte de este foro. Rosana. Pero estoy pensando que esa palabra para mí no está en la Biblia. ¿Qué palabra es la que se utiliza para hablar sobre ese concepto? Talar. Sí. ¿O es que no, es que no recuerdo en la Biblia que diga, o sea, que cuando él talaba usara siempre la misma palabra como aquí en el caso de arrebatar. Puede ser podar o tronchar o algo. Yo, la verdad que tengo que buscar bien porque no creo que sea una sola palabra que repite o que usa varias veces. Para mí que simplemente describe la circunstancia. Por ejemplo, lo hirió. Muchas veces en la Biblia dice, lo hirió Jehová. Como dice de Herodes Agripa, y murió comido de gusano. Y eso en los libros de historia está corroborado de este varón Herodes Agripa. Cortado y echado al fuego, podría ser, sí, como nos dice en Juan capítulo 15, podría ser, sí. Sí, como que hay que ver bien, ¿ok? Ok, así que lo vamos a anotar para déjame ponerlo aquí, la palabra tronchar. Ok, muy bien, ahí vamos. Muy bien, pues seguimos con el próximo tema entonces, hermano. Amén, muy bien. Entonces, vamos a ir a la próxima pregunta. Un segundito, déjame mover esto para acá.
Muy bien. Muchas personas dicen, voy a orar por ustedes, y a otros se les recomienda, ora por esto o aquello. Pero si estas personas no son hijos de Dios, en realidad son efectivas esas oraciones delante de Dios, son escuchadas por Dios para responderlas. ¿Okay? Muy válida pregunta. Vamos a verla según varias referencias bíblicas, ¿ok? La primera referencia en Salmo 66, 18 al 20 dice, si en mi corazón yo hubiese mirado a la iniquidad. La definición de iniquidad es el pecado. Entonces, si yo me hubiera dedicado a pecar, el Señor no me habría escuchado. Más ciertamente me escuchó Dios. ¿Por qué? Porque no me dediqué a pecar. Atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Estos versos son tremendos, hermano. Lo que está diciendo el salmista aquí es, el Señor es tan bueno. Él escucha mi oración y contesta mi oración. ¿Por qué? Porque yo he observado el no andar en camino de pecado, dando la implicación bien clara que si él hubiera mirado, literalmente, si él hubiera caminado en pecado en su vida, entonces no podía esperar nada del Señor, porque el Señor no se agrada de los que andan en pecado. Amén. Ahora, si seguimos viendo otro verso más, en Mateo 5, 23 al 26. De hecho, hermano, también yo le puedo enviar, ¿verdad?, a vuelta de WhatsApp o por email las diapositivas, ¿verdad? Y así yo estoy seguro que quizás está tomando sus notas, pero si interesa la diapositiva, pues yo se las puedo hacer llegar ahorita mismo, ¿ok? Mateo 5, 23 al 26 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez el alguacil y seas echado en la cárcel. Esta es otra forma, también de verlo. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Dicho de paso, ese verso 26 es el que el catolicismo romano utiliza para justificar de que el purgatorio existe. ¿Okay? Lo cual es completamente falso, porque ahí no está hablando nada de eso. Lo que está diciendo es la implicación de vivir una vida sin reconciliarte con tu hermano. Este es el contexto. Aquí no está hablando de lugares de tormento, ni lugares de purgar pecados, porque los pecados no se purgan. El Señor pagó por ellos y te hace efectivo ese pago si tú crees en Él y le confiesas como Salvador. Tan simple como eso, nos dice la Escritura. Ahora, en el verso 23, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del Señor y vete y reconcíliate con tu hermano y ven y presenta tu ofrenda. ¿Qué quiere decir esta porción? ¿Qué quiere decir llevar la ofrenda al altar? Bueno, llevar mi ofrenda al altar quiere decir que yo voy a ir a adorar a Dios. Aquí está pensando el Señor hablando en el contexto que los judíos podían entender. ¿A dónde iban a llevar la ofrenda de paz, la ofrenda por el pecado y los holocaustos? Los iban a llevar al templo. ¿A dónde? Al altar, donde se quemaban como olor fragante a Dios. Dice, imagínate tú, te dice, que me estás escuchando, si tú vas a llevar tu ofrenda, el cordero, o las palomas, o la ofrenda de harina, o lo que fuera, o las gavillas, las primeras frutos, y los vas a llevar allí al altar, y de momento allí vas, pretendes adorar a Dios con un corazón limpio, y de momento el Señor te trae a tu memoria que tú estás enojado con tu hermano, o que tú estás peleado con tu hermano. ¿Qué vas a hacer entonces? Está bien, Señor, apúntame esa y vengo esta vez. Yo voy a presentar mi ofrenda y más tardecito lo pongo en agenda para hablar con mi hermano. Dios, no. Deja allí tu ofrenda. Dice, ya estará encargada alguien allí, porque no puedes presentar la ofrenda a Dios si no estás reconciliado con tu hermano. Como quien dice, de la misma forma, la ofrenda es un olor fragante a Dios, literalmente, es como una oración, es una súplica. Cuando tú estás
presentando la ofrenda en el asunto literal del Antiguo Testamento, que es lo que se está hablando aquí. Está hablando en el Nuevo, pero el Señor está refiriéndose al sistema de los sacrificios. Es básicamente una oración. Cuando tú pretendes ofrendar a Dios, es una súplica. Señor, mira, aquí te estoy devolviendo de lo mucho que tú me das. Quiero andar siempre en rectitud contigo, quiero andar en paz contigo. Señor, favoréceme, ten misericordia a mí. ¿Cómo le podemos pedir eso al Señor si no estamos en comunión con Él? Porque si no estamos en comunión con el hermano, amén, y depende de nosotros estar en comunión y no lo estamos, pues si no podemos estar y amar a mi hermano a quien he visto, ¿cómo puedo amar a Dios a quien no he visto? Como dice la palabra. Este es el contexto. Así que estamos viendo que en realidad el Señor no escucha la oración de los que andan en pecado, ni escucha tampoco la oración del creyente que puede estar en pecado temporalmente y aún no ha resuelto ese asunto. Ahora, en 1 Samuel 14, 36 al 41, dice, esta es la historia de Saúl, primer rey de Israel, dice, descendamos de noche contra los filisteos y los saquearemos hasta la mañana, decía Saúl con su ejército, y no dejaremos de ellos ninguno. Los filisteos eran los enemigos de Israel. Y ellos dijeron, haz lo que bien te pareciere. Le dijeron, ¿verdad?, los líderes del ejército, y el sacerdote y los otros levitas. Y el sacerdote le dijo, acerquémonos aquí a Dios. Y Saúl consultó a Dios a través del sacerdote, claro está. ¿Descenderé tras los filisteos? ¿Los entregarás en manos de Israel? Mas Jehová no le dio respuesta aquel día. A través del sacerdote, lo que se echaba era la suerte. Dice la suerte, dice la Biblia, se echa en el regazo de Jehová. Mas de Jehová es el designio de ella. Como quien dice, ¿se recuerdan que antes le había mencionado sobre el Urim y el Tumim? Que eran como unas piedras que se tiraban y según como cayeran, se entendía, claro, que Dios es el que mueve todas las cosas. Se usaban para consultar la voluntad de Dios. Señor, ¿tú quieres esto o aquello? En este asunto, Señor, ¿quieres que peleemos contra los filisteos o no? Pero el Señor no respondió ni sí ni no. Jehová no le dio respuesta en aquel día. ¿Por qué Jehová no le contestó a Saúl? Mira un poquito más adelante. Saúl dijo, venid acá todos los principales del pueblo y sabed y ved en qué ha consistido este pecado hoy, porque aquí hay pecado, por eso es que el Señor no nos ha contestado. Va viendo a tono con lo que dice el Salmo, ¿verdad? Porque vive Jehová que salva a Israel, que aunque fuere en Jonatán mi hijo, si Jonatán fue el que pecó, va a morir, aunque fuera mi hijo. Y no hubo en todo el pueblo quien le respondiese. ¿Quién va a decir yo pequé? Dijo luego a todo Israel, vosotros estaréis de un lado, y yo y Jonatán, mi hijo, estaremos a otro lado. ¿Qué iba a hacer? A echar suertes otra vez a ver quién era. ¿Te recuerda cuando hizo lo mismo Josué para identificar a Acán? ¿Okay? Se echó la suerte, salió la tribu. Echó la suerte, salió el gremio. Echó la suerte, salió la familia. Y dentro de la familia salió Acán. Y Acán confesó que él había tomado del tesoro de la ciudad que no debía haber tomado, de la ciudad de Jericó. ¿Okay? Aquí era lo mismo. Dice que Saúl le dijo a Jehová de Israel, da suerte perfecta, como que dice, que sea tu voluntad. Y la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl, como que dice, o Jonatán o Saúl, o los dos fueron los que pegaron para que Jehová no contestara. ¿Okay? Y el resto de la historia se lo voy a narrar, donde dice, lo que sucede es que eventualmente Jonatán sale al frente y dice, yo fui y te desobedecí, papá, porque lo que había hecho Saúl era, como él estaba ensañado en su mal de matar a David, estaban persiguiendo a David y también tenían guerra contra los filisteos, pero Saúl se empeñaba en hacer las cosas como él le daba la gana. Él aquí daba la impresión de consultar a Jehová, pero básicamente él tenía ya en su corazón lo que iba a hacer, lo que él quería era que Dios le diera el visto bueno. Él tenía a Dios como un sello de goma, hermano, en otras palabras. Eso lo vemos a través de todo el contexto de su vida. Y aquí no fue diferente. Aquí simplemente por él estar tan enojado por que las cosas como él las hacía no le salían, él dijo, vamos a seguir persiguiendo a David, persiguiendo a los filisteos y que nadie coma. Al que yo coja comiendo, lo voy a matar. Entonces, Jonatán, bendito, estaba ya muerto de hambre, dando vuelta varios días.
y dice que encontró un panal de miel y comió de la miel y dice que al comer de la miel le brillaron los ojos. Pues claro, si estaba muriendo de hambre, le había dado un bajón de azúcar a Jonatán, hombre de guerra sin comer. Y él dijo, la orden de mi papá es una tontería irracional, porque yo necesito comer, si no me voy a morir. Y él le dijo, ese fue mi pecado. Y el pueblo se le fue en contra a Saúl diciendo, tú no vas a matar a tu hijo porque él comió miel. El tonto y el pecador aquí eres tú, Saúl. Así que Dios no contestó la oración de Saúl. ¿Por qué? Porque Saúl estaba haciendo las cosas como él le daba la gana. Hay otra referencia más a Saúl. Mire para que usted vea cómo era Saúl. Cuando vio Saúl, dice 1 Samuel 28, 5 al 7, el campamento de los filisteos, entonces ahora sí se encontró con los filisteos, pero entonces tuvo miedo. ¿Por qué tuvo miedo? Pues porque estaba haciendo las cosas como él quería, no como Dios quería. Y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por el Urim, o sea, las piedras, ni por los profetas. O sea, el Señor no le habló de ninguna forma. Y entonces Saúl dijo a sus criados, mire, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, una madama, para que yo vaya, una pitonisa, como se le llama, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Sus criados le respondieron, aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Mira, ¿viste lo que estaba en el corazón de Saúl? Yo quiero que alguien me diga algo, sea Jehová o sea quien sea. Si Jehová no me contestó, en vez de ponerse a decir, ¿por qué Jehová no me contestó? ¿Cuál es la única razón para que Jehová no conteste, mi hermano? Estamos andando en pecado. Pero él quería tapar el cielo con la mano y decir, no, yo no estoy pecando, no he pecado, no he pecado. Es que voy a buscarme una mujer entonces para que me adivine lo que yo tengo que hacer. Ay, qué cosa. De hecho, en esa ocasión, sigue leyendo, el que se le apareció fue Samuel, el espíritu de Samuel. Es una ocasión bien interesante. Usted puede leer ahí mismo en 1 Samuel 28, llévese la asignación. Hay otro verso en Lamentaciones 3, 40 al 45. Dice, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste. Este es el pueblo que está cautivo en Babilonia. Lamentaciones, el tema es, ¿qué mal nos va por desobedientes? Ese es el tema. Sigue diciendo, desplegaste la ira y nos perseguiste. Mataste y no perdonaste. Mire el 44. Te cubriste de nube para que no pasase la oración nuestra. ¿Por qué? Porque fuimos desobedientes. Aquí nos confirma que el pueblo de Dios en esta ocasión, al ser desobediente, Dios no está obligado a escuchar la oración. Salmo 78. Pues tentaron a Dios en su corazón pidiendo comida a su gusto. Esto se refiere al pueblo de Israel viniendo por el desierto. He aquí, o sea, y hablaron con Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? O sea, el Señor nos sacó de Egipto para matarnos de hambre en el desierto. El Señor es malo, porque no hace las cosas como yo quiero. He aquí ha herido la peña y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. O sea, el Señor les dio agua. ¿Podrá también dar pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto, yo Jehová y se indignó, como dice, esta gente quiere que haga las cosas como ellos les quieren. Se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. ¿Qué quiere decir aquí? Ellos querían que el Señor le concediera cosas, pero ellos no le habían creído. Así que, sin fe es imposible esperar que el Señor conteste nuestra oración. ¿Ok? Y, última referencia, 1 Pedro 3:7, le dice el consejo que le da a los matrimonios, a la esposa y al esposo. Le dice, maridos, igualmente, vivid con ellas, o sea, con sus esposas, sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones
no tengan estorbo. O sea que las oraciones se pueden estorbar. ¿Y cómo se pueden estorbar? Si andas en pecado, haciendo las cosas mal. O sea, si en este contexto, literalmente, si el esposo no honra a su esposa y la trata como la princesa que es, que no espere que Dios escuche su oración. Así, plain and simple. Por lo tanto, el esposo que no está queriendo hacer las cosas ni servir a Dios, Dios no escucha su oración. Dios no escucha la oración si no está reconciliado, ¿viste? Por eso que el corito dice así. Por eso en Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros, como quien dice, esto no es de aquí que sacan los católicos también, que hay que poner una caja, poner un booth, una cabina, y el cura se mete allí para que tú le cuentes vida y milagro. Esto es una aberración. Ahí no está diciendo eso. Las ofensas unos a otros. ¿Qué ofensas? Pues si yo pequé contra mi hermano, yo tengo que decirle, hermano, yo te lo hice mal. Y oren entre ustedes para que seáis sanados en el sentido para que su relación sea restaurada. Amén. Porque el contexto es que la oración eficaz del justo puede mucho, como quien dice, la oración tuya no vale mucho si tú no te has reconciliado con tu hermano, como estábamos viendo allá en Mateo 5:23 al 26. Esto es lo que quiere decir estos versos. ¿Amén? Así que, hermanos, estamos viendo que el Señor no escucha la oración del que está en pecado. Ahora sí hay una oración que escucha. O sea, el Señor no escucha peticiones, o sea, oración de peticiones, a menos que tú estés en paz con Él. La única forma de estar en paz con Él es a través de ser su hijo, a través de la sangre de Jesucristo. ¿Amén? Ahora, ¿cómo podemos llegar a ser sus hijos? Bueno, el pecador sí tiene una oración que Dios escucha, es la que está aquí en Romanos 10:13, donde dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Cuando todos nosotros estábamos aquí, Señor, perdóname, Señor, yo te confieso como mi Señor y Salvador, escribe mi nombre en el libro de la vida y permíteme ahora vivir arrepentido del pecado de ahora en adelante. Esa oración, el Señor la escucha. Amén. Porque Él es el que nos da la fe y nos toca con el Espíritu para que el impío haga esa oración y se salve. Amén. Así que si resumimos hasta ahora, hermano, ¿qué podemos decir por lo que hemos visto? Dice, Dios no oye la oración del que está en pecado, incluyendo al cristiano que ha pecado y no se ha reconciliado con él, o no se ha reconciliado con su hermano, que es lo mismo. O sea, estar peleado con el hermano es estar peleado con Dios, hermano. ¿Ok? Para no ¿verdad? Confundirnos. Así que es importante que nosotros entonces comprendamos que el que no es creyente está viviendo en su pecado. Dios no oye oraciones como dice, papito Dios, líbrame de aquí, ¿oíste? Chulito. Y haciendo las cosas por allá y no quieren honrar al Señor. El Señor no escucha esa oración. El cristiano, que ya es de Cristo, que está en pecado, ¿ok? Y lo sabe, y no se reconcilia con el Señor o no se reconcilia con su hermano, tampoco Dios escucha la oración. ¿Okay? Así que cuando hablamos de oración aquí en esta primera porción, estamos hablando de la oración normal y típica, donde nosotros oramos por peticiones, nosotros adoramos al Señor, pedimos por necesidades, pedimos por sanidad. O sea, no podemos esperar que el Señor escuche nuestra oración y las conteste si estamos viviendo en pecado. Por eso es que hacemos mucho énfasis en vivir en santidad, que es a lo que nos guía el Espíritu Santo de Dios. Ahora, Dios sí escucha la oración de arrepentimiento en cualquier momento, tanto del que no se ha convertido a Cristo para salvación, como vimos en Romanos 10:13, y también escucha la oración de arrepentimiento que está en 1 Juan 1:9. Como quien dice, el Señor escucha la oración del 9:11. ¿Cuál es la oración del 9:11? La oración de emergencia. El pecador que se quiere salvar, Él no escucha más ningún otro tipo de oración del pecador para salvarse. Y del cristiano que está pecando, ¿cuál es la oración 9:11? La de emergencia que oye, la de pedir perdón por haber pecado. Amén. Y eso lo vemos aquí, hermano, claramente
en 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Bendito sea el Señor. Pues hermano, así que el Señor sí contesta la oración, pero requiere que nosotros estemos andando en vida nueva. Amén. Sí, Loría tiene una pregunta. Pregunta o no sé si comentario. Que yo lo que entiendo es eso, de que el Señor, lo que tú explicaste de que no escucha la oración del que está en pecado, como que tanto el impío como el creyente, pero entonces la oración que hace el creyente a favor de un impío, que es intercesora, que sería la oración pidiendo misericordia o cobertura para ese familiar que no es creyente, yo entiendo que esa oración sí el Señor la contesta de que nos protege a esa persona, ¿verdad? En su misericordia y en su soberanía. Pero habrá una palabra que lo afirme de esa forma, porque por lo menos yo entiendo que sí, que Dios en su misericordia, porque entiendo que podemos interceder por los demás. O sea, sí, la oración de intercesión, o sea, la oración que no hace la misma persona, o sea, la hace un creyente en pro. Cuando estamos orando por los perdidos, por ejemplo, sí, el Señor quiere que oremos, dice que levantemos manos santas, ¿verdad? Sin ira ni contienda, y que intercedamos, ¿verdad? Inclusive cuando dice, por ejemplo, en Romano, ¿qué? Que cuando dice de los gobernantes lo mismo. Por eso, Romano capítulo 13 dice, ora por los que están en eminencia. No quiere decir que ellos sean cristianos, de hecho la inmensa mayoría no lo son. Así que sí, es bíblico orar por los que no son creyentes, interceder por ellos para que Dios muestre su misericordia. Amén. Así que sí. O sea que sí, en cierta forma, pues Dios. Entonces podemos decir que sí, Dios, a través de esas oraciones nuestras, sí protege a esos familiares o conocidos inconversos. Pero la oración directa de ellos como tal, Dios no la escucha, a menos que sea de arrepentimiento primeramente. Exactamente. Exactamente. Porque es que Dios ha dispuesto, ¿verdad? Que sean los que están en comunión con Él, a los cuales Él escucha la oración. Amén. En el nombre de Jesús. ¿Alguna duda con este tema, hermano? Gloria a Dios. Pues mire, vamos al último tema. Amén. Este lo voy a tratar de una manera un poquito más breve porque muchas de las contestaciones son temas específicos de por sí. Que si aquí surge más preguntas adicionales, pues las podemos tomar de asignación, como la que ya, ¿verdad?, apuntamos hace un ratito al principio. ¿Ok? Y pues vamos ahí. Déjame poner esto aquí pequeño. Ahí. Voy a sacarlo aquí. La gente a veces pregunta, ¿por qué tú dices que tu iglesia, además de bíblica, es fundamental? ¿Qué quiere decir ser fundamental? Nosotros aquí en la iglesia no hacemos mucho énfasis sobre cómo es que nos llamamos. De hecho, el nombre que usamos para la iglesia es Iglesia Bíblica Bautista de Aguadilla. De hecho, no soy partidario de hacer énfasis en nombres y tantas cosas, porque en la realidad lo que somos la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo. Amén. Ahora, para tener un nombre propio y que nos conozcan por ese nombre, pues escogimos Iglesia Bíblica Bautista. ¿Por qué bíblica? Porque pretendemos predicar la Biblia como está escrita. ¿Por qué Bautista? Porque la doctrina, ¿okay?, que profesamos, Bautista, se le conoce en su colectivo como Bautista, porque está basada en los preceptos bíblicos que colectivamente las iglesias bautistas, en su mayoría, por así decirlo, han profesado. ¿Ok? Lo que quiero decir con esto es que la confesión de fe de las iglesias bautistas en general es la que hemos validado nosotros, que sigue la Biblia como tal. De hecho, en otra ocasión podemos ir sobre la confesión de fe bautista, ¿sí?, que habla sobre creemos en un solo Dios, en un solo Señor, el Señor Jesucristo,
creemos en la resurrección de los muertos, creemos que Cristo vino literalmente, que Él murió literalmente, que su sangre literalmente fue derramada, que Él nació de una virgen, como dice aquí, que eventualmente el Señor nos va a llevar literalmente a su presencia y que vamos a reinar con Él. Amén. Todas esas cosas están en esa susodicha confesión de fe. Ahora, si usted va a la página de la iglesia, amén. Espera un momentito aquí. Miren la página de la iglesia. Segundito. Iglesia Bautista. Ok. Se puede ver aquí el título, ¿verdad? Iglesia Bíblica Bautista de Aguadilla. Independiente, fundamental. Ok. La pregunta es, ¿qué quiere decir fundamental? ¿Qué quiere decir independiente? Que no pertenecemos a ningún concilio, ni a ningún cuerpo organizado que agrupe iglesias. ¿Ok? Eso no quiere decir que no tengamos compañerismo con otras iglesias. Eso quiere decir que nosotros no estamos en ninguna lista de ningún grupo, concilio o denominación que liste la Iglesia Bíblica Bautista de Aguadilla es miembro de este grupo. Somos independientes. ¿Ok? No nos debemos a grupos, nos debemos a la palabra de Dios. Y fundamental es lo que vamos a explicar ahora, porque nos llamamos fundamentales. ¿Okay? Hay un fundamentalismo cristiano, pero hay un fundamentalismo islámico. O sea, el término fundamental quiere decir ir a los principios, ir al fundamento, ir a la base, ¿ok? A lo real, al fundamento. Tiene una connotación de nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, como nos dice en 1 Corintios capítulo 3. Pero hoy en día en la calle, en las noticias, en los periódicos, en Wikipedia y en cuantos sitios, pues el término fundamentalismo lo han dañado, como dañaron el arco iris y como dañaron un montón de otras cosas más. Porque fundamentalismo lo pone en paralelo con gente de estas locos, de esta gente fanáticos, es la palabra que estaba buscando. Por ejemplo, el fundamentalismo islámico fueron los responsables de los 2 aviones chocando con la Torre Gemela. Esas son las noticias. Entonces ya con eso dan a entender, como la gente no comprende las cosas, la persona normal lee Bautista Fundamental y piensa que es que nosotros llorando con una granada debajo del brazo y con una pistola en la otra. ¿Entiendes? Por eso es que la pregunta es buena, porque hay que explicarla y no tiene nada. Sí, o radicales, o sea, no tenemos nada que ver con eso. Si somos radicales para servir al Señor, pero no estamos aquí para estar alzados en la carne. O sea, el fundamentalismo, como se le conoce, está caracterizado por eso mismo, por el radicalismo, por la violencia, ¿ok? Porque pretenden defender sus convicciones, buenas o malas, en este caso malas, la del Islam, por la fuerza, ¿ok? Es como si fuera un nacionalismo cristiano, le llama la prensa, pero no tiene que ver nada con eso. Mire qué es con lo que sí tiene que ver, hermano. Fundamentalismo cristiano es la convicción de que hay doctrinas que no están sujetas a debate. ¿Okay? Lo que nos enseña la Biblia, hermano, la doctrina bíblica, no puede discutirse ni debatirse, porque es la doctrina de la Biblia, ¿me entiendes? Yo le voy a listar 5 solamente y las voy a mencionar bien rapidito, ¿okay? Para no cansarnos mucho. Hay 5. La inerrancia de la Biblia y su historicidad plena, vamos a describir qué es esto. El literalismo bíblico, ¿ok? La independencia de la iglesia respecto al Estado, el nacimiento virginal de Jesús, el rapto de los creyentes antes de la segunda venida de Cristo con el milenio, y la definición de la iglesia como está en el Nuevo Testamento, que no está sujeta a concilios, ni jerarquías, ni denominaciones. Estas son las 5 más evidentes como tal. Podemos ver en una fecha futura, podemos abundar en unas cuantas más. Pero déjenme ir brevemente a cada una de ellas para que puedan ver
poco más de detalle. 1 Corintios 15, 1 al 8 dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, dice Pablo, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y aquí está lo fundamental de Pablo. Dice, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó el tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, esto es Pedro, y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, en el tiempo que escribió 1 Corintios, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, y después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Amén. Eso fue en el camino a Damasco que estuvimos viendo hace poco los domingos, recuerda. Así que Pablo está estableciendo algo claro. Usted dirá, pero ¿y quién no cree que Cristo murió por nuestros pecados? Billones de personas que aún dicen ser cristianos. Hay muchas personas que dicen que son cristianos y no creen que Cristo murió por los pecados porque no tenía que morir porque ellos eran buenos, no necesitaban eso. Y dicen que son cristianos. Hay otros que dicen que no fue que Cristo murió ni resucitó, que eso es algo más o menos ahí, pero eso es algo simbólico. No, eso no fue simbólico, fue sepultado y resucitó al tercer día y se apareció vivo a todos esos que están ahí. ¿Ve? Hay cosas que la palabra del Señor, recuerda que yo les dije que la palabra del Señor es literal, hermano. El problema es que hay muchas personas que leen la Biblia y prefieren pensar que muchas cosas que ellos no quieren creer porque no tienen fe, ellos le llaman simbólicas para suavizarlas, ¿ok? O sea, cuando dice que nosotros éramos la porquería más grande, sumisos en el pecado, a muchas personas dicen, no, dame una rebajita, yo no era tan malo, por lo tanto, Cristo no tiene que morir por mí. Entonces, si tú no tienes pecados para perdonar, dice la palabra que tú le haces a él mentiroso, porque él dijo que nosotros estábamos preñados de pecado todos, ¿ok? Empezando por Pablo. Así que hay personas que persisten en no creer la Biblia y por eso es que muchas veces pues, pretenden decir que la doctrina de la Biblia pues no son ciertas. La primera de las cosas, para ir bien breve sobre esto, recuerda que eran 5, ¿verdad? La primera era la inerrancia de la Biblia. El fundamentalismo insiste en la inerrancia, o sea que en la Biblia no hay errores. Así es la palabra del Señor porque va a haber errores, ¿verdad? Y su historicidad plena, o sea, lo que dice la palabra del Señor es verdad toda. Cuando habla de historia, habla de historia perfectamente como es. Amén. No se ha encontrado ningún detalle en la Biblia que los arqueólogos ni historiadores hayan dicho que no es así. ¿Ok? No hay ninguno. ¿Por qué? Porque la Biblia es real, es la palabra del Señor. Mire cómo dice Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La ley de Jehová es perfecta. Dice 1 Timoteo 3:16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. O sea, esta es la fe, el fundamento de la fe. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Esa es una declaración de fe fundamental, que es lo que define el Evangelio. Ese es el Evangelio. El Evangelio también te lo vio, 1 Corintios 15, 1 al 8. Cosas que usted da por sentado porque las cree, pero muchísimas personas no las creen. Por eso es que nosotros creemos la palabra del Señor, viva y eficaz, sin error. Por eso es que la predicamos literalmente, porque Dios la escribió literalmente y nosotros lo vamos a predicar así. 2 Timoteo 3, 15 al 16 dice, y que desde la niñez has sabido, le dice Pablo a Timoteo, las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Si no fuera toda verdad, pues no fuera inspirada por Dios y no fuera toda útil para lo que dice que es útil. Amén. Así que este es lo primero que distingue al fundamentalismo. Segundo punto, es el literalismo bíblico. ¿Okay? Yo se lo expliqué, ¿verdad? La Biblia es literal, excepto cuando el contexto obviamente sugiere que un pasaje es alegórico. Recuerda bien al principio de esta misma conversación hoy, yo le estaba explicando esto. Por ejemplo, la Biblia es literal toda, con excepciones. ¿Cómo sabemos cuáles son las excepciones? Porque obviamente el contexto sugiere eso mismo. Mire, por ejemplo, un ejemplo.
Pasaje literal. Apocalipsis 20:15 dice, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hay personas que dicen, no, que el lago de fuego es reconocer que uno se perdió la oportunidad porque no creyó en Cristo. Así dice un montón de gente. La verdad que tiene una imaginación como la de Star Wars. Ahí no dice eso. El Señor dice en capítulo 20 al final, dice, Él va a chequear quién está inscrito en el libro de la vida. ¿Quién eres tú? Tú no estás inscrito en el libro de la vida. El que no se haya inscrito en el libro de la vida porque no creyó en Cristo, fue lanzado al lago de fuego. Y se nos dice en el contexto que el lago de fuego abre con fuego y azufre por los siglos de los siglos. Hay personas que dicen que Dios no puede ser tan malo. Es que Dios no es malo, el malo es uno. ¿Me entiendes? O sea, que a veces proyectan su maldad hacia la persona de Dios que es santo, que murió por nosotros, porque les resulta difícil de creer. Y ahí es que está el asunto. ¿Okay? Entonces piensan que esto es simbólico. Pero hay pasajes que son alegóricos. Mire el otro. En Cantares 5:15 dice, sus piernas como columnas de mármol fundadas sobre basas de oro fino, su aspecto como el Líbano, escogido como los cedros. ¿De qué está hablando aquí? La Sulamita, la novia de Salomón, estaba describiendo a Salomón. Ella estaba enchulada de Salomón y Salomón estaba enchulado de ella. Y la forma de ella describir a Salomón, que lo encontraba hermoso, decía, pero mira esas piernas, son como columnas de mármol, o sea, blanquita, parece que no cogía mucho sol, fundadas sobre basas de oro fino, como quien dice, los zapatos son como dorados, y tus pies, es que tú eres espectacular, Salomón, en otra forma, ¿verdad? Obviamente, no está diciendo que Salomón tenía las piernas de mármol, o sea, que eran rígidas y era un seco, ¿verdad? Una persona trinca. Él no estaba queriendo que era trinco, lo que quiere decir era que esa era la forma de ella comparar, es una metáfora, ¿ok? O sea, una símil, una comparación alegórica, ¿verdad? De lo que estaba pasando, ¿ok? Así que ahí obviamente es alegórico, porque Salomón no tenía las piernas de piedra, ¿ok? Pero en Apocalipsis 20:15 no es alegórico. Así que el fundamentalismo insiste en esto, ¿ok? También el tercer punto es, el fundamentalismo insiste en la independencia de la Iglesia respecto al Estado. Porque la Iglesia es el cuerpo de Cristo y el Estado es un gobierno del mundo secular. Ahora, mira lo que dice Romanos 13:1-2, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Como que dice, hay unas autoridades superiores que son los gobernantes. La Iglesia, y lo que no es la Iglesia, se tiene que someter a ellos porque la Iglesia está puesta viviendo en el mundo, aunque no somos del mundo. ¿Ok? Pero también en 2 Timoteo 2:4 dice, ninguno que milita que en el camino del Señor, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. O sea, como que dice, no somos de este mundo, no somos de esta vida, por lo tanto no debemos estar participando en las cosas de esta vida. Eso no quiere decir que no debamos trabajar, porque hay que trabajar, porque también, ¿verdad? Si no trabajamos, no comemos. Lo que quiere decir aquí es, mire, usted va a estar envuelto en la política, en los negocios de esta vida, va a estar envuelto en definir cómo se van a mover las naciones. A usted no le toca eso. A usted le toca predicar a Cristo Jesús, porque usted es extranjero en este mundo y Cristo se lo va a llevar. Amén. Filipenses 3:20 dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, no en el mundo, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Por lo tanto, este asunto de tener iglesias del Estado no es bíblico. La única forma sería que el Estado fuera cristiano. Y no hay ningún Estado cristiano en el mundo. Amén. Mateo 22:21 dice, le dijeron, dice, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Porque preguntaron, señores, ¿es apropiado pagar el IVU o no? Porque el IVU lo pone el gobierno malo, que es del mundo, señor, el contexto. Mira, enséñame una peseta. Dice, este que está al frente aquí, ¿quién es? En el caso de ella era César, en nuestro caso es George Washington. Y él le dijo, ¿quién es ese que está ahí? Nosotros le diríamos, pues ese es George Washington. Pues dale a Washington lo que es de Washington y a Dios lo que es de Dios.
¿Qué quiere decir esto? Pues las cosas seculares, los deberes, Romanos 13, someterse, pues cuando toque pagarle a ellos, le pagan las cosas físicas. Pero al Señor, a Dios, que es tu Dios el que te salvó, tú te debes a Él. Amén, es lo que quiere decir. Así que hay una separación entre las cosas que son seculares y las cosas que son de la eternidad. Amén. Por eso es que la iglesia es una cosa y el Estado es otra. Amén. Otra cosa importante, cuarto punto. El fundamentalismo cree que Jesús nació de una virgen. Usted dirá, pero ¿quién no cree eso, pastor? Hay montones de personas, hermano. ¿Sí? ¿Okay? Primera de Juan 4, 2 al 3. Mira lo que dice Juan. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. O sea, que Jesucristo nació en carne, o sea, que nació a través de una mujer, en este caso, una virgen. El que confiesa eso es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Hay mucha enseñanza por ahí y hay mucha gente que aunque no lo enseñe, lo implica, porque se le hace tan violento creer que Dios se humanó para ponerse a nuestro nivel y eventualmente dar su vida en la cruz. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. O sea, el espíritu y el énfasis del anticristo es negar que el Señor Jesús se hizo hombre y pagó en la cruz por nuestros pecados. Eso es lo que quiere decir negar el nacimiento virginal de Jesús. Fundamentalismo. Esto es fundamental para la fe. Esto no es opcional para la fe, es esencial para la fe. También el fundamentalismo predica que el rapto de los creyentes antes de la segunda venida de Cristo es literal. Leímos este verso hace un rato. Amén. Seremos raptados para estar con el Señor. Mire a ver por ahí quién anda predicando esto, hermano. Muy pocas personas, muy pocas iglesias. Ya no se predica sobre el rapto de la iglesia. ¿Por qué? Porque ahora se predica establecer el reino, mentalidad de reino, mentalidad de conquista. ¿De conquistar qué? Si este reino de este mundo el Señor lo va a destruir, esto no hay que conquistarlo. Lo que hay que vivir es separado del mundo, santos en el Señor, porque el Señor nos viene a buscar, hermano. ¿Okay? Y otra peculiaridad del fundamentalismo es que ese rapto de los creyentes va a ocurrir antes que Cristo venga con los creyentes en el milenio. Porque si Cristo va a venir con los creyentes, pues se los tiene que haber llevado antes, ¿verdad que sí? En Apocalipsis 24 al 6, ¿te recuerda esto? Dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Es literal, hermano. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Y la muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Amén. Antes de la segunda venida de Cristo con el milenio. Antes de la segunda venida, sí, podemos decir aquí para establecer el milenio. Sí. Sí. Sí, yo lo aclaro aquí. Yo lo aclaro que antes de la segunda venida de Cristo, que es antes del milenio. Exacto, la segunda venida de Cristo viene antes del milenio. ¿Por qué es esencial y fundamental? Porque usted habrá recordado cuando estuvimos predicando en el Apocalipsis que primero hay gente que no cree que Cristo viene. Dicen ser cristianos y no creen que Cristo viene. Y la Biblia lo dice por todos sitios. Entonces hay otros que creen que el milenio no existe, que el milenio es imaginario. Y eso es falsedad también, hermano. Y la Biblia lo dice literalmente. Y por último, hermano, último punto. El fundamentalismo, este es el quinto punto, insiste en la definición de la iglesia como está en el Nuevo Testamento. Es una iglesia que no está sujeta a concilios, ni jerarquías, ni denominaciones. ¿Ok? Una denominación o concilio, ¿qué es una denominación? Primero. O sea, no estamos sujetos a denominación. ¿Qué es entonces una denominación? ¿O qué es un concilio? Es un conjunto de iglesias que se identifican debe ser con una doctrina y tradiciones que podrían ser bíblicas o no. ¿Ok?
Por ejemplo, Iglesia de Dios Pentecostal, Misión Internacional, los Bautistas del Sur, los Metodistas, los Wesleyanos, los Luteranos, los Adventistas, las iglesias de restauración, la Sociedad de Amigos de Jesús o los Quakers, la Iglesia de Dios Pentecostal Mission Board, el Movimiento Misionero Mundial. Bueno, hay un catálogo como una guía telefónica de grueso de nombres. Nosotros no pertenecemos a ninguna denominación, ¿ok? Porque somos independientes. Por eso es que usted no me escucha decir, pues déjeme ir a la asamblea del concilio de nuestras iglesias, porque no hay asamblea, porque no hay ningún concilio. Lo que sí es que tenemos hermandad y confraternización con iglesias que son fundamentales porque compartimos la misma normativa de fe, la fe bíblica pura y esencial. Amén, hermano. Tampoco tenemos jerarquías eclesiásticas. ¿Qué es una jerarquía eclesiástica? Pues como si fuera un ejército. Es un sistema donde las iglesias tienen un liderato multinivel dentro de la iglesia. O sea, miembros, diáconos, pastor asociado, pastor general, pastor emérito y el que no es emérito y qué sé yo cuántas cosas más a veces ponen. Entonces, fuera de la iglesia, pues tienen al presidente, tienen al director del concilio, tienen a yo no sé cuántos más, tienen a los evangelistas, tienen un ejército completo aquí que se pierde la cuenta de todos los niveles que hay por ahí. Eso además está diciendo, eso no es bíblico, no tiene ningún fundamento en la Biblia. En la Biblia habían, dice, y lo vamos a ver el domingo, dice, y había en la iglesia de Antioquía profetas y maestros. Más nada. Claro, y sabemos que existían los diáconos, y a profetas y maestros en otro contexto se les llama ancianos. Básicamente lo que había en la iglesia eran ancianos y diáconos, o sea, los que servían y los que se dedicaban a la enseñanza y a la oración. Lo que dijo Pedro en el capítulo 6 de Hechos. Cualquier otra cosa que sea un pastor que está 3 niveles más arriba, a quien nosotros le debemos pleitesía y que ellos dictan lo que nosotros vamos a decir, es una aberración de lo que dice la palabra del Señor. Esos son vestigios del catolicismo romano, hermano. Muchas de esas iglesias protestantes protestaron contra el catolicismo romano, pero se quedaron con muchas de las cosas contra las cuales no decidieron protestar. La organización esa multinivel católica romana es un vestigio que está presente en muchas denominaciones. Eso no tiene ningún lugar en la iglesia en Cristo. ¿Okay? La iglesia en Cristo se debe solamente a Cristo Jesús. Amén. Sí, pero muchos de esos funcionarios en esas denominaciones son funcionarios de carrera. O sea, el pastor es un recurso, es un empleado que lo pasan de iglesia a iglesia según la necesidad, según alguien le da la gana. Y yo he vivido eso, no porque yo haya sido, sino porque he estado en otras iglesias donde cambian el pastor así porque a alguien se le ocurrió arriba que había que cambiar. Es como si fuera un empleado, hermano. ¿Okay? Así que, hermano, espero con esto, ¿verdad? Déjeme ir aquí, haber definido, ¿verdad? Volver al slide donde lo poníamos todas las normas. Haber definido, ¿verdad? A grandes rasgos lo que es el fundamental. Pero, obviamente, lo podemos, si usted tiene alguna duda adicional, la podemos tomar nota en alguno de los puntos o más puntos, lo podemos aclarar en una ocasión, en la segunda ocasión. ¿Ok? Amén. Gloria a Dios. Hermanita Lucy. Déjenme ver. Ahí. Sí, para la próxima charla sobre los diáconos, que no le parece que me parece entender en Romanos 15 o 16, el último capítulo, creo que Pablo habla de una diaconisa, de Febe. En Cencrea, la iglesia en Cencrea, ¿sí? Sí, ese tema sobre la función de la mujer en la iglesia. Ah, ok, eso, función de la mujer en la iglesia, perfecto, muy buen tema. Ok. Sí, lo podemos aquí, mujeres en la iglesia, muy bien, tremendo tema, ok, lo vamos a incluir.
Está la función para las mujeres en la iglesia votar, hermano. Hay montones de funciones. Una de ellas, para adelantarle, no es el pastorear. ¿No qué? ¿Okay? Pastoreo. Dicen, sí, sí, ahí está el varón repartiéndose con la cuchara grande. Y yo, no. No, lo sé. Que el pastoreo no es una de las funciones que las mujeres pueden hacer. No, sí. Yo estoy de acuerdo. Pero diaconisa sí. Prácticamente es una de las funciones, es casi la única, por no decir, ser maestra de varones, como tal. Pues vamos a verlo por la escritura, ¿verdad? Pero todos los otros hermanos sí. ¿Por qué? Porque hay un orden establecido por Dios de esa forma. O sea, no es por capricho. ¿Qué estamos diciendo, verdad? Estamos diciendo nosotros somos fundamentales, vamos por lo que dice la Biblia. Y muchas veces lo que nos dice la Biblia, pues no es lo que es la costumbre en muchos otros grupos que son creyentes. Entonces no vamos a decir que no lo son, ¿verdad? Que son bíblicos. Pues no. Que la Biblia nos manda a que seamos creyentes bíblicos, pues sí. Pero si no lo son, pues ahí hay un detalle, hermano, que hay que correr. Así que lo vamos a incluir, hermanita. Muy buen tema, ¿ok? Muy bien. Hermano, ¿alguna otra duda que podamos contestar de estos temas que o alguna otra idea para otro tema? Amén. Para el futuro. Sí le quería poner aquí, para que usted vea la lista cómo va. ¿Ok? Mire, la lista va de esta forma. Estos tres son los primeros que discutimos hoy. ¿Okay? Entonces hay unos cuantos más. Dice, en Génesis, cuando dice los hijos de Dios versus las hijas de los hombres, ¿quiénes fueron los gigantes que fueron varones de renombre? Vamos a hablar de eso. Y relacionado con esto y con la otra, ¿era la tierra de la humanidad peor antes o después del diluvio? También la otra. La gente en el Génesis vivía en realidad 800, o por ejemplo Matusalén, 969 años, 800 años y muchos años, o eran años chiquitos o años iguales que los de nosotros. Básicamente la pregunta, vamos a contestar eso también. Y en Juan 18:38, Pilato le preguntó a Jesús, ¿qué es verdad? ¿Podríamos hablar sobre esa conversación entre Pilato y Jesús? Claro que sí, amén. Otra pregunta, si Jesucristo no tenía casa, ¿dónde se cambiaba de ropa? Yo voy a poner los nombres, ¿verdad?, de quién lo originó, ¿verdad? Solamente para mi referencia, que no me dio el tiempo para ponerlos aquí, pero los voy a buscar. Si Jesucristo no tenía casa, ¿dónde se cambiaba de ropa? Pues de momento entraba en algún lago y luego se seguía a otro lugar para hacer su obra. Es muy cierto, Jesucristo tenía que haber vivido en algún lugar. Y vamos a verlo según la escritura, amén. Otras más, dice, ¿cómo Dios busca al que va a ser salvo y no el ser humano a él? O sea, ¿por qué el Señor nos busca y no somos nosotros que lo buscamos? Dice, ¿por qué la gente dice, busca de Dios? Otro tema, ¿qué es la nueva era? Otro, en la política, ¿debe el cristiano votar por un candidato del cual se oyen comentarios que lo dirigen a ser homosexual? Tremenda pregunta, ahora vamos a contestar eso también. ¿Por qué Dios permitió el nacimiento del hijo de la esclava, o sea, de Agar, con Abraham? Si no era el plan de él. Si Dios permite que la vacuna contra el COVID-19 sea creada, ¿puede el cristiano solicitarla? ¿Puede el cristiano solicitarla? Debe decir. Vamos a contestar eso también. Cuando vemos las imágenes de los personajes de la Biblia en los estudios de predicación, ¿cuán veraz es que su físico, o sea, el pelo, la ropa, eran de esa manera según el pintor? Vamos también, ahí podemos ilustrarlo. Muchas veces es fiel, otras veces no lo es, ¿ok? Pero vamos a explicar por qué y por qué a veces no es fiel así. A veces, de hecho, podemos usar el ejemplo del Señor Jesucristo. La gente se lo imagina así. Si yo le pongo una foto, y ¿quién es ese que está ahí? Ese es el Señor Jesucristo. Entonces, si le pongo otra que te da la nariz aplastada así y es medio trigueño con pelo rizo, dice, no, ese no puede ser el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque como siempre nos han puesto la foto de él perfilado, con el pelo largo y la chivita, dicen, pues es que ese es Jesucristo y el otro no. Pero ¿quién le dijo a usted eso? Nadie sabe cómo se veía el Señor. Ahora sí podemos decir la ropa que se usaba por las descripciones de la historia bíblica y vamos a enfocarnos en eso para ver cuán real son esas ilustraciones. Yo le he dicho ya que los que andan con muchos colores en la ropa, esa ilustración, muchos colores, no era así, muchos colores. No era lo usual. ¿Ok? Amén. Así que vamos a ir sobre eso, hermano. Así que cualquier otra, hermano, usted me la dirige. Amén, me la hace llegar.
Tengo 2 más para añadirla entonces a esta lista. Y entonces pues vamos contestándola y según vamos, pues vamos añadiendo más a la lista. Amén, hermano. Gloria a Dios. Diga, hermanito Héctor. Esto ha estado excelente. La verdad es que hemos tenido una gran idea, aunque yo no aporté nada a la idea, pero Amén. yo creo que esto es formidable. Amén, qué bueno. Pues me alegra, ¿verdad? Eso era lo que quería preguntar, ¿verdad? Si el formato y lo que hemos compartido hoy, es lo que, ¿verdad? Lo que querían, ¿verdad? Lo que necesitaban. Así que me alegra Para mí, lo que he dicho. Así que podemos continuar ese mismo formato, amén, y la misma frecuencia, o sea, hacerlo así una vez al mes, amén. Qué bueno, gracias, Rebeca. Así que lo hacemos en nombre de Jesús. Así que ya para la próxima, después de ponerlo ya en agenda para el próximo mes, allá en septiembre, que creo que es 4, ¿no? El 4 de septiembre, que es el primer viernes, pues allí lo ponemos ya en agenda, ¿ok? Y así vamos aprendiendo de la palabra del Señor, gloria a Dios. Pues hermano, acompáñame a orar. Vamos a hacer una oración. Y así pues nos despedimos por hoy, pero el domingo, si Dios quiere, pues nos vemos allá en la casa del Señor, presencialmente allí. Nos gozamos de ver a los hermanos y todo. Gloria a Dios. Amén. Vamos a orar. Señor Padre Santo, ahora te damos gracias por ser bueno con nosotros y concedernos esta bendición de haber podido venir a tu casa virtualmente para conectarnos, Señor, y hablar de tu palabra. Gracias por tu palabra santa, que es viva y eficaz, y que ella penetra en nuestro corazón, nos edifica, nos dirige, nos bendice, nos llena de tu presencia. Ayúdanos, Señor, ahora a ser hacedores de ella también. Gracias te damos, Señor, por este privilegio, por tu Espíritu Santo que está con nosotros. Bendícenos ahora, Señor, en el resto de la noche, en nuestro sueño, y que mañana amanezcamos un día dirigido por ti también. Gracias, Señor, por mis hermanos. Te pedimos, Señor, esta bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermano. Pues que Dios me les bendiga. Ya sabe, nos vemos entonces el domingo allá en la casa del Señor, en vivo y en directo. Gloria a Dios, a las 10 de la mañana. Amén. Y ahí esperamos gozarnos. Recuerde, vamos a estar hablando final del capítulo 11 y el capítulo 12 de los Hechos. ¿Okay? La iglesia crece y es perseguida, es el tema que vamos a estar viendo allí. Y vamos a cantar alabanza y vamos a estar con los hermanos allí todos juntitos. Pues hermanito, que Dios me les bendiga. Amén, ya sabe. Buenas noches, Dios les bendiga. Nos vemos y ya sabe que Dios me les bendiga. Nos vemos allá el domingo. Cualquier cosita en el interín, pues se comunican. Amén. Gracias, pastor. Gracias a ustedes. Amén. Que vayan bien. Bye. Vamos a tomar una foto aquí todo el mundo juntos. Póngase ahí sus mejores galas. Se fue a sí, no creo, yo creo que estamos. Vamos a ver una foto. 1, 2, 3. Ahí está. Muy bien, ahora yo se la comparto. Pues que Dios me los bendiga, hermano, que vayan bien en el nombre de Jesús. Bye. Amén. Vayan bien. Bye, bye. Gracias a todos por tu oración. Pollito, ya tú sabes. Te veo allá. Y te veo el domingo, ¿viste? Eso mismo, a McQueen. Para que veas a McQueen en el celular, ¿ok? Bye, bye. Bye. Bye.